El pobre y el rico es un cuento moralista de los hermanos Grimm que enfrenta a dos personajes muy distintos. Uno humilde y generoso, el otro orgulloso y avaro. A través de una serie de pruebas, la historia nos enseña sobre el verdadero valor de la generosidad, el corazón sincero y las consecuencias del egoísmo. Con un trasfondo de sabiduría popular, el relato nos invita a reflexionar sobre el comportamiento humano y las recompensas que se derivan de la humildad frente a la avaricia. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Era una mañana gris, cuando la luz del sol apenas lograba abrirse paso a través de las nubes densas que cubrían el cielo. En un pequeño y apartado pueblo, rodeado por bosques y colinas, vivían dos hombres cuyos destinos, aunque tan distintos como el día y la noche, estaban a punto de cruzarse de la manera más inesperada. El primero de estos hombres era un rico terrateniente, dueño de vastos campos de cultivo, una mansión imponente y más oro del que cualquier ser humano podría imaginar. Su nombre era Hugo von Stein, y su fortuna no era solo el fruto de su arduo trabajo, sino también de su incansable avaricia. A pesar de su considerable riqueza, Hugo era un hombre vacío, sin corazón, siempre buscando más, sin importar el precio que los demás tuvieran que pagar por sus ambiciones. Cada mañana, se levantaba al alba, vestido con ropas de lujo que reflejaban su estatus, y salía al jardín de su mansión, admirando la belleza de sus tierras, pero sin sentir ninguna gratitud por lo que tenía. En su mente, el dinero no solo era un medio de subsistencia, sino una medida de su propia valía. Lo que el hombre no sabía era que, bajo su fachada de poder y riqueza, se encontraba sumido en una soledad profunda, una oscuridad que no se podía ver a simple vista, pero que lo consumía lentamente. A poca distancia de allí, en una pequeña cabaña de madera, vivía un hombre completamente distinto. Su nombre era Efraín, un anciano de rostro arrugado, pero con ojos que brillaban con la claridad de una vida bien vivida. Efraín era un hombre pobre, sin tierras, sin riquezas ni joyas que adornaran su cuerpo. Su ropaje, hecho de tela sencilla, apenas lo protegía del frío de las mañanas, pero su espíritu era fuerte, y su corazón, generoso. No había un solo rincón de su hogar que no estuviera lleno de historias, relatos de sabiduría que había recogido a lo largo de sus muchos años de vida. Aunque Efraín carecía de las riquezas materiales que Hugo poseía, su vida estaba colmada de algo mucho más valioso: el conocimiento y la bondad. Para él, el oro no era el tesoro más grande. En su corazón, las verdaderas joyas eran las risas compartidas con los demás, la paz interior que solo puede lograr quien ha comprendido el significado del sacrificio y la generosidad. Su cabaña, aunque modesta, estaba siempre abierta a quien quisiera refugiarse, y no había un solo viajero, errante o necesitado, que pasara por allí sin que Efraín le ofreciera lo poco que tuviera. Un día, mientras el viento se levantaba y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer suavemente, Efraín caminaba por el bosque en busca de leña para el fuego. Sus pasos eran lentos pero firmes, y cada crujido bajo sus botas resonaba como una sinfonía sencilla, el canto de un hombre en armonía con la naturaleza. No lejos de allí, Hugo von Stein se encontraba en su carruaje, acompañado de su criado, atravesando el mismo bosque. Pero su destino, sin saberlo, lo llevaría hacia un camino completamente distinto. El carruaje de Hugo se detuvo repentinamente cuando una rueda se atoró en un charco de barro. El rico terrateniente maldijo en voz baja y ordenó a su criado que saliera a ver qué había ocurrido. Mientras tanto, Hugo permanecía dentro, molesto por la interrupción de su viaje, ajeno a las pequeñas maravillas que el mundo a su alrededor ofrecía. Su mirada se perdía en la ventanilla del carruaje, sin fijarse en nada realmente, hasta que una figura que caminaba por el sendero apareció en su campo de visión. Era Efraín, quien al notar la situación del carruaje, se acercó con su andar pausado. La lluvia, que en ese momento caía más fuerte, empapaba su ropa, pero él no parecía molesto, sino completamente en paz con el entorno que lo rodeaba. Cuando llegó a la altura del carruaje, saludó amablemente al hombre dentro, sin saber quién era. ¿Le ocurre algo, buen hombre?, preguntó Efraín con una sonrisa cálida. Hugo, mirándolo desde la ventana, no pudo evitar sentir una ligera molestia. No por la pregunta en sí, sino porque la situación, que a él le parecía una pérdida de tiempo, contrastaba con la tranquilidad del viejo hombre. Como era habitual en él, la avaricia y el orgullo lo cegaban ante lo que no era materialmente valioso. «Mi carruaje está atascado, viejo tonto», respondió Hugo, su tono impregnado de desprecio. «¿Crees que puedes ayudarme con tu pobreza? ¿Qué puedes hacer tú?
que ni siquiera tienes un buen abrigo que te proteja del frío. Efraín no se inmutó ante las palabras del rico, que caían sobre él como el peso de un roble. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como quien escucha el viento antes de hablar. El frío es solo una sensación, señor, respondió con calma. No lo tomes tan a pecho. Puedo ayudarte si lo deseas, aunque no tengo nada que ofrecerte más que mi tiempo y mis manos. Hugo, sorprendido por la actitud del anciano, no sabía cómo responder. Su orgullo no le permitía pedir ayuda a alguien que consideraba inferior, pero al mismo tiempo, la lluvia seguía cayendo con más fuerza y el tiempo no parecía estar de su lado. Finalmente, cediendo a la necesidad, Hugo ordenó al criado que saliera y aceptara la ayuda de Efraín. El anciano, sin dudarlo, comenzó a trabajar con paciencia, usando su conocimiento de los caminos y de la naturaleza del terreno. Mientras tanto, Hugo observaba en silencio, sintiendo una extraña mezcla de irritación y curiosidad hacia el hombre que parecía no necesitar nada a cambio. La rueda del carruaje fue liberada con el esfuerzo conjunto, pero antes de que Hugo pudiera agradecer, Efraín ya comenzaba a alejarse, caminando de regreso por el sendero. Sin embargo, antes de irse, se volvió una última vez hacia Hugo. Recuerda, buen hombre, dijo, la riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que puedes dar. No olvides el valor de la generosidad. Hugo, sin saber qué responder, observó cómo la figura del anciano desaparecía en el bosque. Algo dentro de él, algo muy pequeño, se había movido. Pero no era más que un susurro, una inquietud que pronto olvidaría, ahogada por los ruidos del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, el destino, que en su curso impredecible siempre se cruza con el de aquellos que menos lo esperan, había comenzado a tejer su historia. Y ese encuentro, aparentemente insignificante, no sería el último que cambiaría la vida de Hugo von Stein. Capítulo 2. El hombre rico y su arrogancia. El sol había desaparecido tras las montañas, y la oscuridad comenzaba a envolver la tierra como un manto denso. Hugo von Stein se encontraba nuevamente en su mansión, sentado frente a su chimenea, rodeado de los lujos que su riqueza le había proporcionado. La luz de las llamas danzaba en las paredes de su sala, pero sus ojos, que habitualmente brillaban con la ambición de un hombre que nunca estaba satisfecho, ahora parecían opacados por una sombra de vacío. No era la primera vez que algo dentro de él sentía un inexplicable desasosiego, una sensación que no sabía cómo nombrar. La generosidad de Efraín, aquel hombre pobre con el que se había encontrado en el bosque, lo había dejado perplejo, pero no era algo que Hugo reconociera abiertamente, ni mucho menos lo aceptara. Para él, esa actitud del anciano era, en el mejor de los casos, una insensatez. ¿Qué valor tenía la humildad cuando el dinero podía comprar todo lo que se deseaba? ¡Qué ridículo!, murmuró entre dientes mientras su mirada se perdía en el fuego. ¿Qué podría enseñarme un viejo como ese? Él no tiene nada. Yo tengo todo. ¿Acaso un par de palabras vacías pueden cambiar eso? En su mente, el mundo siempre había sido una cuestión de poder y control, de cuánto más podía acumular y cómo podía asegurarse de que los demás no le arrebataran ni una fracción de lo que había conseguido. Había llegado a la conclusión de que la gente como él, los ricos y poderosos, eran los que marcaban el curso de la historia, mientras que aquellos como Efraín simplemente existían para servirles. Pero esa visión de la vida estaba comenzando a tambalear, y Hugo no entendía por qué. La noche transcurrió lentamente, y en algún momento, el sueño llegó a él, pero no era un descanso reparador. En su sueño, veía al anciano Efraín, caminando con pasos lentos pero firmes hacia un brillante campo de flores, mientras él mismo se encontraba atrapado en una jaula de oro, rodeado de riquezas, pero sin poder salir de su prisión dorada. Despertó de golpe, sudoroso, con el corazón acelerado. La sensación de estar atrapado, de no ser dueño de su propio destino, lo había dejado intranquilo. Pero lo que más lo desconcertaba era el rostro de Efraín, que parecía haber dejado una huella en su mente. El amanecer llegó con la misma luz tenue y gris de la mañana anterior, y Hugo se levantó con la mente turbada. Decidió que no podía dejar que esta intranquilidad siguiera apoderándose de él, y pensó que quizás, si lograba demostrar que su riqueza era lo único que necesitaba para ser feliz, todo volvería a la normalidad. Así que convocó a su mayordomo y a su criado, y les ordenó que prepararan el carruaje. Tenía una idea en mente. No le bastaba con haber ignorado la generosidad de Efraín, ahora quería demostrar que él era superior no solo por su riqueza, sino por su capacidad de manejar las situaciones,
incluso las que involucraban a personas como aquel anciano. Si Efraín se atrevía a interferir en su camino, demostraría que el poder del dinero siempre prevalecería. Efraín, por su parte, llevaba días pensando en el hombre rico. Aquella breve conversación, que había comenzado con una actitud despectiva por parte de Hugo, le había dejado un pensamiento profundo. Efraín era consciente de que no podía cambiar el corazón de todos, pero también sabía que, como bien decía el dicho, nunca sabrás si no lo intentas. Sin embargo, no había buscado al hombre rico, ni había pensado en el más allá de ese encuentro fortuito en el bosque. Su vida transcurría con la calma de siempre, recogiendo leña, ayudando a quienes lo necesitaban y viviendo en su modesta cabaña, donde todo era sencillo, pero pleno. En cuanto Hugo llegó al bosque, después de horas de recorrido, encontró la cabaña de Efraín. No fue un destino azaroso, ni una coincidencia, era un acto calculado. Sabía que si quería probar su superioridad, debía encontrar una forma de humillar al hombre que, en su mente, lo había hecho sentir algo que no entendía. Lo que Hugo no esperaba era que, al llegar a la entrada de la cabaña, Efraín estuviera esperando, como si supiera que el encuentro estaba por ocurrir. «¿Qué quieres, señor?», preguntó Efraín con una calma que parecía desafiar las tensiones del mundo exterior. No hubo miedo, ni sorpresa en su voz. Era como si el anciano ya hubiera percibido que este momento llegaría tarde o temprano. «Vengo a hacer una oferta», dijo Hugo, con una sonrisa que intentaba disimular la arrogancia que lo caracterizaba. «¿Sabes? Un hombre como tú, que parece vivir de las migas que otros dejan atrás, nunca entendería lo que significa realmente el poder. Pero yo puedo enseñarte. Te ofrezco algo que te puede ayudar a vivir mejor. Un lugar en mi casa, ropas adecuadas, comida a tu disposición. Lo que desees, solo por unirte a mi círculo. Porque, como bien sabes, solo los hombres poderosos pueden tener lo que desean». Efraín lo miró en silencio, y un ligero suspiro escapó de sus labios. No era tristeza lo que sentía, sino una profunda comprensión de que Hugo había perdido algo mucho más importante que el simple brillo del oro. Finalmente, habló, su voz tan firme como el viento que soplaba entre los árboles. «Señor Bonstein, lo que me ofreces no es lo que busco. No busco lujos, ni comodidad. No deseo pertenecer a un círculo que no entiende el valor de la vida que tengo. Mi riqueza no está en lo que poseo, sino en lo que soy capaz de dar a los demás. Si de verdad deseas enseñarme algo, entonces no busques lo que puedo recibir, sino lo que puedo compartir. Porque, aunque mis ropas son humildes y mi casa pequeña, tengo algo que tú nunca tendrás mientras sigas buscando poder en cosas que se desvanecen con el viento». Hugo se quedó sin palabras, como si el viento que había llegado con esas palabras le hubiera arrancado la voz. Por un momento, sintió una chispa de duda, una pequeña grieta en su visión del mundo, pero rápidamente la apagó. Su orgullo, que siempre había sido su faro, no permitiría que un hombre tan insignificante como Efraín lo hiciera vacilar. «Entonces, vive en tu miseria», dijo con desprecio, girando sobre sus talones. «Pero nunca olvides que es el dinero lo que permite que el mundo gire». Efraín lo observó irse, sin una palabra más. Sabía que su vida seguiría como siempre, y que el destino de Hugo estaba ya trazado por su propio egoísmo. A lo lejos, el carruaje de Hugo se perdió entre los árboles, y Efraín, con un suspiro, se volvió hacia su hogar. En su pecho no había enojo, sino simplemente una resignación tranquila, como quien sabe que hay batallas que no necesitan ser ganadas, porque el verdadero triunfo radica en no ser vencido por la vanidad. Y así, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, los dos hombres, tan distintos y sin embargo tan conectados por una verdad oculta, se separaron una vez más. Capítulo 3. El encuentro inesperado. Los días transcurrieron con la misma quietud para Efraín. El invierno había comenzado a asomar con sus primeros vientos helados, y el campo se encontraba cubierto por una capa de escarcha que, por momentos, hacía brillar los árboles como si fueran de cristal. Efraín, como era su costumbre, pasaba la mayor parte de su tiempo en la pequeña cabaña, alimentando el fuego y cuidando de su jardín de hierbas medicinales. Aunque su vida era solitaria, estaba llena de paz. No necesitaba más. Se había acostumbrado a su soledad, a la compañía de los animales que lo visitaban en las noches frías, a la quietud del mundo exterior. Una mañana gris, mientras Efraín cortaba madera en el pequeño claro junto a su casa, algo extraño ocurrió. Un sonido, como el de un caballo al trote,
rompió el silencio del bosque. Al principio pensó que era el viento, pero al escuchar el sonido nuevamente, la duda lo hizo detenerse. Miró hacia el sendero que llevaba al bosque profundo y vio a lo lejos la figura de un hombre montado a caballo, avanzando a gran velocidad. El polvoriento polvo que el caballo levantaba era lo único que podía verse antes de que la figura se hiciera más clara. Efraín no reconoció al jinete, pero había algo familiar en la postura del hombre, algo que parecía rozar con la arrogancia de su anterior encuentro con Hugo von Stein. Cuando el jinete se acercó más, Efraín pudo ver que no era otro que Hugo, montado sobre su majestuoso caballo de pura sangre, con una capa roja ondeando tras él. El brillo de la capa y la elegancia con que Hugo se movía contrastaban radicalmente con el modesto paisaje que lo rodeaba. Su rostro, aunque serio, estaba marcado por una expresión que no pasaba desapercibida, una mezcla de frustración, irritación y algo que podría haber sido una sombra de arrepentimiento. Hugo detuvo el caballo a unos pocos metros de la cabaña de Efraín, y sin desmontar, lo miró fijamente. «Pensé que te había dejado atrás», dijo Hugo con voz tensa, sin bajar la mirada. Efraín, sin embargo, no se mostró sorprendido. Era como si el encuentro hubiera sido inevitable. En su interior, se preguntaba qué buscaba realmente aquel hombre. Quizás se había dado cuenta, después de todo, que la riqueza no lo había hecho feliz. Quizá ahora buscaba algo más profundo. Con un gesto tranquilo, Efraín se acercó al fuego que ardía en su cabaña y, sin decir palabra alguna, lo alimentó con más leña. Luego, miró a Hugo, que aún permanecía a caballo, con su mirada fija en él. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó Efraín sin prisa, como si nada estuviera ocurriendo. Hugo desmontó con un movimiento rápido y seguro, y se acercó a Efraín, aunque la arrogancia en su andar era palpable. «Vine a hablar contigo», dijo. «Lo que sucedió aquel día me ha hecho pensar. No entiendo cómo un hombre como tú, que no tiene más que lo que sus manos pueden crear, puede ser tan sereno. Yo tengo todo lo que el mundo ofrece: tierras, dinero, poder, y sin embargo, siento una vacuidad que no consigo llenar. No sé cómo explicarlo, pero necesito saber por qué tu vida parece tener tanto significado sin nada de lo que yo poseo». Efraín lo observó en silencio por un momento. La sinceridad en las palabras de Hugo era evidente, aunque también lo era la inseguridad que intentaba esconder tras la dureza de su tono. Sabía que, de alguna manera, Hugo se encontraba perdido. No en el sentido literal, sino en un profundo vacío interno que el oro y los lujos no podían llenar. El pobre hombre rico, que había dejado atrás su humanidad en busca de una satisfacción que nunca llegaba. «¿Por qué crees que tener más te haría más feliz?», preguntó Efraín con suavidad, como si se tratara de una pregunta cuyo peso no debía ser subestimado. Hugo se quedó quieto. Miró al suelo, como si las palabras de Efraín hubieran tocado una fibra que no sabía que existía dentro de él. Durante un largo rato, el viento fue el único sonido que acompañó el silencio que se había instalado entre ambos. Al fin, Hugo levantó la cabeza y, con un suspiro, habló. «No lo sé. He creído que el dinero me haría libre, que el poder me daría control. Pero últimamente, siento que todo lo que he hecho no me ha dado paz. En lugar de sentirme pleno, me siento más vacío que nunca». Efraín, con una mirada tranquila, se sentó sobre una piedra junto al fuego y le hizo un gesto a Hugo para que lo acompañara. A veces, el camino hacia la verdadera libertad no es el que creemos que debemos seguir. El poder y la riqueza pueden brindarnos comodidad, pero rara vez nos enseñan lo que realmente necesitamos aprender. Hugo se sentó a su lado, no sin cierta reticencia, y quedó en silencio por un momento. Las palabras de Efraín, simples y directas, comenzaban a calar en su interior, pero Hugo aún no estaba listo para aceptarlas por completo. El orgullo de su alma rica aún luchaba contra el reconocimiento de que lo que tenía no era suficiente. «¿Y tú qué harías si tuvieras todo lo que yo tengo?», preguntó finalmente, un atisbo de desafío en su tono. «Si yo tuviera todo lo que tú tienes», respondió Efraín con calma, «no cambiaría nada en mi vida. Lo que ya tengo me es suficiente. No necesito más». Hugo lo miró fijamente, sin entender del todo las palabras de Efraín. ¿Cómo era posible que un hombre que vivía con tan poco pudiera decir eso? Su vida entera había sido construida sobre la idea de que más era mejor, de que el tener más lo haría feliz. «Es difícil de entender», murmuró Hugo, más para sí mismo que para Efraín. Efraín asintió lentamente. «Lo es,
Porque nos hemos enseñado a creer que el valor de la vida está en lo que poseemos, cuando en realidad está en lo que damos. El viento soplaba suavemente alrededor de la cabaña, y por un momento, Hugo permaneció en silencio, inmerso en la reflexión. No era un cambio inmediato, no era una revelación súbita, pero algo comenzaba a despertar en su interior. El encuentro no resolvió todas sus dudas, pero había plantado una semilla que, con el tiempo, podría crecer y cambiar la manera en que veía el mundo. Finalmente, Hugo se levantó, aunque su rostro mostraba una expresión diferente, menos altiva, menos segura. Te agradezco por tus palabras, Efraín. Quizá no las entienda ahora, pero las recordaré. Eso es todo lo que puedo pedir, respondió Efraín con una sonrisa serena. Y, con esas palabras, Hugo se despidió. Aunque su mente seguía turbada por la contradicción entre sus deseos y sus creencias, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Mientras se alejaba, el viento lo acompañó, suave y constante, como una promesa de que algún día, tal vez, entendería el verdadero significado de la vida. Efraín observó su partida con la misma calma que había mantenido durante todo el encuentro. Su corazón no albergaba esperanzas ni expectativas. El hombre rico seguiría su camino, tal vez sin haber entendido completamente las lecciones que había recibido. Pero Efraín sabía que, en algún lugar en el fondo de su alma, la semilla de la reflexión había quedado plantada. Y, en algún momento, esa semilla florecería. Capítulo 4. La reflexión de Hugo. Los días que siguieron fueron tranquilos para Efraín. El invierno había tomado un control firme sobre el paisaje, tiñendo todo con un manto blanco de nieve. La cabaña permanecía aislada, como siempre, un pequeño refugio en medio del vasto y frío campo. Efraín no tenía prisa. Había aprendido, a lo largo de los años, a vivir sin expectativas y sin afán. Su vida seguía siendo la misma, tranquila y solitaria, rodeada de la naturaleza y de una paz que no necesitaba ser definida. Hugo, por otro lado, no dejaba de dar vueltas a las palabras de Efraín. Cada vez que se encontraba a solas, su mente regresaba a ese encuentro en la cabaña. Las palabras sencillas del pobre hombre parecían haberse clavado en su corazón, removiendo algo que Hugo había preferido ignorar durante años. Su vida había sido un constante ascenso hacia la riqueza, el poder y el reconocimiento. Había estado tan absorto en la búsqueda de estos logros que nunca se había detenido a cuestionar si realmente lo que tenía le estaba proporcionando lo que deseaba, la paz y la satisfacción interior. Esa noche, mientras la nieve caía con fuerza sobre la tierra, Hugo se encontraba en su mansión, en su lujosa habitación, rodeado de todos los tesoros que su fortuna le había procurado. El fuego crepitaba en la chimenea, pero su calor no lograba disipar el frío que sentía en su pecho. A pesar de los dorados muebles, las alfombras de terciopelo y los retratos de ancestros adornando las paredes, Hugo se sentía más solo que nunca. Los recuerdos del encuentro con Efraín se repetían en su mente, como un eco persistente. ¿Qué me falta?, se preguntaba una vez más, apoyado en el respaldo de una silla de cuero, mirando al fuego con una expresión desconcertada. Tengo todo lo que podría desear, y aún así no encuentro la paz. Recordó la mirada serena de Efraín, su calma imperturbable ante la vida, su capacidad de vivir con tan poco y, sin embargo, parecer tenerlo todo. Hugo había visto en él algo que no podía entender, una profundidad que parecía estar más allá de la riqueza material. Era como si Efraín poseyera un conocimiento secreto, algo que él, el hombre que lo tenía todo, aún no había descubierto. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el reflejo de su propio rostro en el cristal, con las luces del fuego jugando sobre su expresión. Miró hacia el bosque, hacia el mismo camino por el que había llegado hasta la cabaña de Efraín. La nieve caía suavemente, cubriendo todo a su paso, y por un momento, Hugo sintió una ligera nostalgia, como si deseara estar en ese mismo paisaje blanco, en la quietud de la naturaleza, lejos de su vida de agitación y riquezas. ¿Qué sería de mí si dejara todo atrás?, pensó en voz baja. Pero inmediatamente desechó esa idea, como si su mente no estuviera dispuesta a enfrentar esa posibilidad. Sin embargo, no pudo evitar que la pregunta lo siguiera, desbordando sus pensamientos durante días. ¿Qué sería de él si dejara de lado su obsesión por el poder y la riqueza? ¿Qué pasaría si se desprendiera de todo lo que había construido a lo largo de su vida? Decidió entonces dar un paseo, en busca de respuestas. Salió de su mansión y, envuelto en un abrigo de lana, se adentró en el bosque.
La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba lentamente. El aire frío cortaba su rostro, pero algo en su interior le decía que debía seguir caminando, que debía alejarse de todo lo que conocía para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez, pensó, era hora de enfrentar sus propios miedos y comenzar a cuestionar su vida. Hugo caminó por horas, sin rumbo fijo, dejando que la tranquilidad del bosque lo envolviera. El silencio solo era roto por el susurro de la nieve cayendo y el viento que movía las ramas de los árboles. No llevaba un destino claro, solo quería escapar, al menos por un momento, de la vida que había construido. Cuando la tarde comenzó a caer, Hugo se encontró frente a un pequeño arroyo. El agua fluía con suavidad, rodeada de bancos de nieve que brillaban a la luz tenue del atardecer. Se sentó en una roca, mirando la corriente, y cerró los ojos por un momento, sintiendo el frescor del aire en su rostro. Fue en ese instante cuando recordó de nuevo las palabras de Efraín: el valor de la vida está en lo que damos. Esas palabras resonaron en su mente con una fuerza inesperada. ¿Había vivido su vida dando algo verdadero? ¿O había estado simplemente acumulando, tomando más y más sin pensar en lo que realmente significaba vivir? Un suspiro escapó de sus labios. Quizá nunca había entendido lo que realmente importaba. Su vida de lujo, sus tierras, su dinero, su poder, todo eso no había sido suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. En ese momento, sintió una especie de revelación. La búsqueda de riqueza no lo había llevado a la felicidad, sino al aislamiento y a la soledad. Con la mente más clara que nunca, Hugo se levantó y comenzó a caminar de regreso. Aunque aún no sabía qué haría con su vida, había algo en su interior que había comenzado a cambiar. Algo se había quebrado en su corazón, y aunque la transformación no sería fácil ni rápida, sabía que había dado el primer paso hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significaba vivir. La nieve seguía cayendo con suavidad mientras Hugo regresaba a su mansión, pero ahora, en lugar de sentirse dueño de todo, comenzó a entender que, tal vez, la verdadera riqueza radicaba en algo mucho más intangible: el valor de dar y compartir lo que uno tenía con los demás. Y así, esa noche, Hugo se retiró a su lujosa cama, pero su mente seguía viajando hacia nuevas preguntas, hacia nuevos caminos, hacia la posibilidad de una vida más plena, más conectada con lo que realmente importaba. Capítulo 5. El encuentro con el sabio. El cambio que comenzó a gestarse en el corazón de Hugo no tardó en encontrar una forma tangible. Aunque sus dudas aún lo acechaban, las preguntas no dejaban de brotar en su mente. Un día, en uno de sus habituales paseos por el bosque, se cruzó con una figura que, de alguna manera, parecía tener la respuesta a todo lo que él había estado buscando. Cerca del arroyo donde había reflexionado, Hugo vio a un anciano, vestido con ropa simple, que se encontraba sentado junto a un árbol, observando la corriente del agua con una mirada serena. Su rostro, aunque surcado por las arrugas de los años, transmitía una paz que Hugo nunca había visto en nadie más. Era un hombre común, aparentemente despojado de todo lujo, pero algo en su presencia emanaba una fuerza tranquila que parecía sobrepasar cualquier poder material. Intrigado, Hugo se acercó, deteniéndose a unos pasos del anciano. Este, al sentir su presencia, levantó la mirada y sonrió amablemente. «Parece que buscas algo, joven», dijo el anciano, con una voz profunda y llena de calma. Hugo se sintió sorprendido por la facilidad con que el hombre había percibido su inquietud. No estaba seguro de cómo responder, pero algo en el sabio lo animó a compartir sus pensamientos. «Busco respuestas», respondió, titubeando. «He vivido toda mi vida persiguiendo lo que pensaba que me haría feliz, pero ahora siento que estoy perdido. Tengo todo lo que podría desear, pero nada parece satisfacerme. Y hay alguien, un hombre que conocí hace poco, que me dijo algo que ha quedado grabado en mi mente: el valor de la vida está en lo que damos. No puedo dejar de pensar en eso, pero no sé qué significa ni cómo encontrar lo que realmente busco». El anciano lo miró fijamente, sus ojos llenos de sabiduría. «Ah, joven», dijo suavemente, «el valor de la vida no se encuentra en lo que se recibe, sino en lo que se entrega. Cada uno de nosotros lleva dentro un propósito que solo puede ser descubierto cuando dejamos de buscar lo exterior y comenzamos a mirar en nuestro interior. La verdadera riqueza, mi querido amigo, no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Tú, que tienes tanto, ¿has pensado alguna vez en lo que podrías dar al mundo, más allá de tus bienes materiales?» Hugo quedó en silencio. Nunca antes había escuchado tales palabras.
Había pasado su vida acumulando riquezas, construyendo un imperio, pero nunca había pensado en dar algo de sí mismo al mundo. El concepto de generosidad le resultaba ajeno, pues siempre había considerado que la vida era un juego de intercambio, donde solo los más poderosos podían ganar. El anciano continuó, con una serenidad que parecía fluir como el agua del arroyo. Cuando uno da de corazón, no solo se enriquece a sí mismo, sino que transforma el mundo que lo rodea. El verdadero poder radica en saber cuándo soltar, en saber compartir lo que tenemos. Pero este acto debe nacer de una comprensión profunda, no de una obligación o de una espera de recompensa. Es el acto puro de dar, sin expectativas, el que revela la verdadera paz. Hugo sentía que cada palabra del anciano penetraba en su alma como una flecha de luz. Aunque su mente luchaba por comprender, una parte de él sabía que esas palabras contenían la respuesta que había estado buscando. ¿Pero cómo empezar?, preguntó, casi en un susurro. He vivido tanto tiempo pensando solo en mí mismo que no sé por dónde empezar. El anciano sonrió nuevamente, esta vez con una mirada que parecía contener todo el conocimiento del mundo. Comienza con pequeños gestos. No todo tiene que ser grandioso. Comienza con lo que tienes más cercano, con los que están a tu alrededor. Da una sonrisa, ofrece una mano amiga, comparte tus conocimientos o tus bienes con aquellos que más lo necesitan. La vida es un viaje de pequeños actos que, cuando se acumulan, transforman el mundo. La grandeza no reside en la magnitud de lo que damos, sino en la pureza de nuestra intención. Hugo cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en su corazón. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver por primera vez el mundo desde una perspectiva diferente. La vida, que hasta entonces había estado llena de obstáculos y conquistas materiales, de repente parecía tener un significado más profundo. El poder de dar no solo lo liberaría de su soledad, sino que también lo conectaría con algo mucho más grande que él mismo. Gracias, dijo Hugo, sintiendo que por fin encontraba algo que lo llenaba de esperanza. El anciano asintió y, levantándose con una agilidad sorprendente para su edad, le dio una última recomendación. Recuerda, joven, el camino no es fácil. Habrá momentos de duda, de temor, de tentaciones. Pero la verdadera paz solo se encuentra cuando dejas ir lo que crees que te pertenece y comienzas a dar de ti mismo al mundo. En ese dar, encontrarás tu verdadera riqueza. Con esas palabras, el anciano se alejó, desvaneciéndose entre los árboles como una sombra. Hugo lo observó durante un largo rato, hasta que ya no pudo verlo más. El bosque quedó en silencio, pero algo dentro de él había cambiado. La soledad ya no lo asfixiaba, sentía una calma nueva, una certeza que lo llenaba por completo. Decidió regresar a su mansión, pero en su corazón ya no llevaba el peso de sus riquezas, sino la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que la vida que había conocido hasta ese momento no podía ser la última. Había algo más grande, algo más valioso que debía descubrir. A partir de ese día, Hugo se dedicó a compartir lo que tenía, su tiempo, sus recursos, su conocimiento. Poco a poco, las semillas de un cambio profundo comenzaron a germinar en su vida. No fue fácil, y a veces se sintió tentado a volver a sus viejos caminos. Pero cada vez que lo hacía, recordaba las palabras del sabio y sentía como una nueva paz nacía en su interior. En su viaje por dar, Hugo descubrió lo que verdaderamente significaba vivir. Capítulo 6. El viaje interior. Con el paso de los días, Hugo comenzó a experimentar una transformación que era más profunda de lo que había anticipado. Su vida, que antes estaba marcada por la constante búsqueda de poder, riqueza y reconocimiento, comenzó a adquirir un nuevo propósito. Había abandonado la creencia de que el éxito residía solo en lo material y comenzó a adentrarse en un viaje interior que, aunque desafiante, le otorgaba una satisfacción que jamás había conocido. Sin embargo, los primeros pasos en este nuevo camino no fueron sencillos. Hugo seguía enfrentando los ecos de su vida anterior, esos impulsos que lo habían llevado a acumular bienes y poder sin descanso. Aunque había entendido, en parte, el valor de dar y compartir, aún le resultaba difícil liberarse completamente de la avaricia y el ego que lo habían gobernado durante tanto tiempo. Sus actos de generosidad no siempre nacían del corazón. A veces, lo hacía como un acto de contrición, una forma de intentar redimir sus antiguos errores. Un día, mientras caminaba por los jardines de su mansión, contemplando las hermosas flores que florecían a pesar del frío, se dio cuenta de que su corazón aún no estaba completamente limpio.
Aunque había comenzado a compartir más con los demás, se sentía como si estuviera tomando más de lo que realmente daba. No era suficiente solo con dar bienes materiales. Algo más profundo debía cambiar en él. Fue entonces cuando decidió hacer un viaje a la cabaña de Efraín. La presencia de aquel hombre, su serenidad y su sencillez, seguían resonando en su mente. Necesitaba hablar con él nuevamente, pues sentía que Efraín poseía algo que él aún no había descubierto por completo. A lo largo del viaje hacia la cabaña, Hugo reflexionó sobre todo lo que había aprendido hasta el momento, pero sabía que había más por entender. El viaje fue largo, pero cuando finalmente llegó, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos que contrastaban con el frío que rodeaba el paisaje. Al llegar, Efraín lo recibió con una sonrisa cálida, sin sorpresa, como si ya supiera que Hugo regresaría. «Te he estado esperando», dijo Efraín con una tranquilidad que hacía que Hugo se sintiera, en ese momento, como si todo el peso de su vida anterior se desvaneciera. Hugo se sentó junto a él, sintiendo que, por alguna razón, las palabras que le dirigía el hombre no eran simples. Había algo en su tono, algo en la forma en que se expresaba, que penetraba más allá de la superficie, como si las palabras se dirigieran directamente al alma. «Efraín», comenzó Hugo, con una voz que denotaba cierta confusión, «he estado intentando dar, compartir, vivir de manera más generosa, como tú me sugeriste. Pero todavía siento que algo me falta. Siento que, aunque actúo de manera diferente, no he cambiado realmente por dentro. ¿Cómo puedo alcanzar esa paz completa que tú posees?» Efraín lo miró en silencio por un momento, como si evaluara sus palabras y su ser. Luego, lentamente, comenzó a hablar. «La paz no es algo que se pueda alcanzar simplemente dando lo que uno tiene. La paz, mi amigo, es el resultado de un viaje profundo hacia el interior, un viaje hacia el entendimiento de quién eres realmente. El dar es solo una parte de ese viaje, no la meta final. El mayor regalo que puedes hacer al mundo es ser auténtico contigo mismo, liberar tu alma de las cadenas que la atan al ego y la vanidad. No basta con dar cosas materiales, Hugo. Debes dar lo más valioso que posees, tu ser interior, tu verdadera esencia». Hugo lo miró, intentando entender. La simplicidad de las palabras de Efraín le parecía tan profunda que, por un momento, temió no ser capaz de comprenderlas por completo. «¿Y cómo puedo hacer eso?», preguntó, su voz temblorosa por la incertidumbre. Efraín sonrió y señaló hacia el horizonte. «El camino hacia el interior de uno mismo comienza con la observación. Observa tu propia mente, observa tus pensamientos, tus deseos y tus miedos. ¿Sabes quién eres, realmente? ¿Sabes por qué haces lo que haces?». La mayoría de las personas viven sus vidas sin nunca preguntarse por qué actúan de determinada manera, por qué buscan lo que buscan. Si quieres cambiar verdaderamente, debes comenzar por hacerte esas preguntas y enfrentarte a las respuestas que surjan. Hugo sintió como una corriente de inquietud lo invadía. Las palabras de Efraín eran como un espejo que reflejaba todo lo que había estado evitando. Había estado tan centrado en lo exterior, en las cosas que podía ver y tocar, que nunca se había detenido a observar lo que había dentro de él. «Pero, ¿no es eso demasiado difícil?», preguntó, con un leve suspiro. «¿Y si no me gusta lo que descubro de mí mismo?». «Es difícil, claro», respondió Efraín con una sonrisa, «pero es el único camino que lleva a la verdadera libertad. El miedo a enfrentarse a uno mismo es natural, pero es solo enfrentando nuestras sombras que podemos descubrir la luz que realmente somos. Debes ser valiente y mirar dentro, sin juzgar, solo observando». Hugo cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El viaje que Efraín le proponía no era fácil, pero sabía que debía seguirlo si quería encontrar la verdadera paz que había comenzado a buscar. «Lo intentaré», dijo con firmeza, aunque el temor seguía en su corazón. Efraín asintió, con una mirada de comprensión. «Recuerda, no es un viaje que se haga en un día, ni en una semana. El camino es largo y lleno de obstáculos. Pero cada paso que des hacia el interior de ti mismo te acercará más a la verdadera paz». Esa noche, Hugo se quedó en la cabaña de Efraín. Mientras el viento soplaba afuera, él se sumió en pensamientos profundos, por primera vez consciente de que su verdadero viaje había comenzado. Ya no se trataba de buscar algo fuera de él, sino de descubrir lo que llevaba dentro. Y en ese proceso, sabía que encontraría las respuestas a las preguntas que lo habían atormentado durante tanto tiempo.
La paz, entendió Hugo, no era algo que se pudiera alcanzar a través de las riquezas o los logros materiales, sino algo que surgía cuando uno se conectaba consigo mismo de manera sincera y profunda. Era un viaje hacia el alma, hacia la esencia misma de lo que significa ser humano. Capítulo 7. La búsqueda del alma. Al amanecer, el sol bañaba la cabaña de Efraín con una luz suave, como si la naturaleza misma estuviera reconociendo la nueva etapa en la vida de Hugo. Ese día, Hugo decidió emprender su camino de introspección con una seriedad que nunca había tenido antes. Sabía que el viaje hacia su propio ser no era algo que pudiera hacer en un día, ni siquiera en una semana, pero el primer paso había sido dado, y eso, en sí mismo, ya representaba un cambio monumental. Tras despedirse de Efraín, Hugo comenzó su regreso a la ciudad, pero esta vez no se apresuró, ni tampoco se dedicó a las preocupaciones que solían consumirlo. El paisaje que antes había sido solo un fondo, una decoración sin importancia en su vida acelerada, ahora adquiría un significado profundo. Los árboles, las montañas, el canto lejano de un río, todo parecía hablarle, aunque no con palabras. Había algo en la quietud de la naturaleza que resonaba con su propio proceso interno. Durante días, Hugo se dedicó a observar más que a hacer. Sin embargo, el viaje hacia su alma no estaba exento de dificultades. De vez en cuando, las voces de su pasado se levantaban en su mente, como fantasmas que susurraban dudas y viejas creencias. ¿Acaso no deberías estar buscando más riquezas? ¿No deberías ser más ambicioso, más grande? La paz es solo una ilusión, un lujo para los que no comprenden cómo funciona realmente el mundo. Estas voces, aunque familiares, eran cada vez más débiles, como si tuvieran menos poder sobre él. Hugo se dio cuenta de que, a pesar de la resistencia interna, su conciencia comenzaba a expandirse. Podía ver con claridad cómo las cosas que había considerado esenciales en su vida anterior, el dinero, el poder, el reconocimiento, eran, en realidad, cadenas que lo mantenían atrapado en una ilusión. Cuanto más observaba estas ideas, más se daba cuenta de su vacuidad. No eran las cosas lo que lo definían, sino la forma en que se relacionaba con ellas. Una tarde, mientras caminaba por un sendero solitario en el bosque cercano a su hogar, Hugo sintió que el peso de su mundo exterior comenzaba a desvanecerse. En ese momento de soledad, sintió por primera vez una paz profunda, una serenidad que no había experimentado antes. Estaba solo, pero no sentía la soledad que había sentido en su vida pasada. La soledad que antes lo había asustado se había transformado en un espacio fértil donde las ideas podían florecer, donde la introspección no era una carga, sino una oportunidad. Esa noche, en su estudio, Hugo comenzó a escribir con una pluma antigua sobre un trozo de papel. Sus palabras fluían sin esfuerzo, como si las ideas que siempre había tenido, pero que nunca había expresado, finalmente encontraran su lugar. La escritura se convirtió en su espejo, en una forma de observarse y al mismo tiempo, de liberarse. En cada palabra, en cada frase, veía reflejado el proceso interno que había estado viviendo. El alma humana es vasta, escribió, y se encuentra atrapada en las ilusiones del mundo exterior. Pero solo cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, cuando comenzamos a explorar lo que somos en realidad, podemos alcanzar la libertad. No hay riqueza más grande que la paz interior, no hay poder más absoluto que el entendimiento de uno mismo. A medida que los días pasaban, Hugo comenzó a sentirse más ligero. Los recuerdos de su vida anterior, las preocupaciones que lo habían agobiado, parecían desvanecerse. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Había comenzado a comprender que el verdadero valor de la vida no se medía en logros externos, sino en el desarrollo interno, en la conexión con lo que realmente es esencial. Una mañana, decidió visitar nuevamente a Efraín. Ya no estaba buscando respuestas rápidas ni soluciones mágicas. Quería compartir con él lo que había aprendido en su viaje interior. Al llegar, Efraín lo recibió con una sonrisa silenciosa, como si ya supiera lo que Hugo había experimentado. Sin palabras, ambos caminaron juntos por el mismo sendero por el que Hugo había transitado meses antes, hacia el mismo lugar donde todo había comenzado. Sentados en una roca, frente al mismo paisaje que Hugo había observado tantas veces antes, Efraín habló, esta vez con un tono lleno de calma. ¿Qué has aprendido, Hugo?, preguntó, con la simplicidad de quien ya conoce la respuesta. Hugo lo miró a los ojos, sintiendo una conexión más profunda que nunca.
Ya no necesitaba palabras grandes ni explicaciones complejas. Sabía lo que debía decir. He aprendido que la paz no es algo que se pueda encontrar fuera de uno mismo. No está en las riquezas, ni en el poder, ni en los logros materiales. Está dentro, en el lugar más profundo del alma. Solo cuando uno se detiene a mirarse con sinceridad puede encontrar esa paz. Efraín asintió lentamente, sus ojos brillando con la satisfacción de quien sabe que su enseñanza ha sido comprendida. Así es, Hugo. Has recorrido un largo camino, y aún te queda mucho por aprender, pero has comenzado el viaje más importante de todos. El de conocerte a ti mismo. Y es solo a través de ese conocimiento que podrás verdaderamente entender lo que significa vivir en paz. Hugo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Efraín. Ahora comprendía que la búsqueda del alma no era un destino que se alcanzaba en un solo momento, sino un proceso continuo. Cada día ofrecía una nueva oportunidad para profundizar, para explorar lo más profundo de su ser y descubrir lo que aún quedaba por sanar. Y aunque sabía que aún había mucho por recorrer, Hugo sentía que ya había encontrado el camino. El viaje hacia su interior había comenzado, y esa era la única búsqueda que realmente importaba. Capítulo 8. El poder de la entrega. El paso del tiempo, como un río lento pero constante, siguió fluyendo, trayendo consigo nuevas revelaciones y desafíos. Hugo, ahora un hombre diferente, continuaba su camino hacia la paz interior, pero algo dentro de él le decía que no podía hacerlo todo por sí mismo. A pesar de todo lo que había aprendido sobre la introspección y la autocomprensión, Hugo comenzaba a entender que, para encontrar una paz más profunda, necesitaba algo más. Necesitaba entregarse. No era una entrega a las circunstancias de la vida, ni a la suerte o al azar. Era una entrega a algo mucho más profundo, algo que no podía ser comprendido con la mente, sino con el corazón. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el cielo estrellado, Hugo se encontraba de nuevo solo en su estudio. Había llegado a un punto en el que todo lo que había aprendido sobre la paz interior, el autoconocimiento y el desapego de las riquezas externas, parecía haber sido solo un preludio. Algo faltaba. Se sentó junto a la ventana, contemplando el paisaje nocturno que se extendía ante él, y comenzó a reflexionar sobre lo que le faltaba. Entonces, como una epifanía, lo entendió, le faltaba el acto de entrega. Había estado buscando la paz interior a través del control y la autoobservación, pero no había experimentado aún la verdadera rendición. Una rendición que no era una derrota, sino una aceptación total del flujo de la vida, tal como era. La vida, pensó, es como un río que fluye sin cesar, y al resistirse a su corriente, uno solo se desgasta. La verdadera paz vendría cuando dejara de luchar contra todo lo que no podía cambiar, cuando aceptara las bendiciones y los desafíos con el mismo corazón abierto. Esta entrega, pensó Hugo, era el último paso hacia la comprensión plena. Al día siguiente, Hugo se dirigió nuevamente al bosque. Quería estar rodeado de la naturaleza, pues sentía que ella poseía una sabiduría que él no podía encontrar en libros ni en enseñanzas humanas. Quería sentir en su piel la suavidad del viento, el murmullo de los árboles, el perfume de la tierra. Quería sumergirse por completo en todo lo que la vida le ofreciera, sin interferir, sin cuestionar. A medida que caminaba, sus pensamientos fueron dispersándose. Ya no había juicio ni crítica en su mente. Estaba en completa sintonía con el entorno. Pasaron varias horas antes de que llegara a una pequeña cascada, donde decidió sentarse junto al agua. El sonido del agua al caer lo hipnotizó, y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba completamente presente. No pensaba en el futuro ni en el pasado. Solo existía en ese momento, con el agua, con los árboles, con el aire. Solo estaba allí, sin más. Fue entonces cuando Hugo comprendió la verdadera naturaleza de la entrega. No se trataba de rendirse ante el dolor, ni de sucumbir ante las adversidades. Se trataba de rendirse a la vida tal como es, con todo su misterio y su imprevisibilidad. La vida no necesitaba ser comprendida en su totalidad, solo aceptada y vivida. Esta comprensión era profunda, un susurro del alma que Hugo había estado buscando durante tanto tiempo. Se levantó y se acercó al borde de la cascada. Observó cómo el agua fluía libremente, sin ninguna resistencia. De alguna manera, sentía que el agua era un reflejo de su alma, que finalmente había aprendido a fluir con la vida, a no forzarla ni manipularla.
Había llegado el momento de soltar todo lo que había estado sosteniendo, de liberarse por completo. Al regresar a su hogar esa noche, Hugo decidió dar el siguiente paso: entregar sus bienes materiales, aquellos que aún le quedaban, a quienes más los necesitaban. Sabía que esto no era una acción que viniera de la obligación o el sacrificio, sino de un acto sincero de amor y de compartir. Había llegado a la comprensión de que la verdadera abundancia no radica en poseer más, sino en dar sin esperar nada a cambio. Se dirigió hacia el pueblo al día siguiente, sin importar las miradas de asombro y confusión que pudieran seguirlo. Hugo no buscaba reconocimiento ni elogios. Su corazón estaba tranquilo, sabiendo que estaba en el camino correcto. Llegó a la plaza principal, donde la gente a menudo se reunía para intercambiar bienes y servicios. Sin hablar palabra, comenzó a entregar todo lo que había reunido a quienes los necesitaban: alimentos, ropa, pequeños objetos de valor que había acumulado. Lo más sorprendente de todo fue que, mientras entregaba sus bienes, Hugo no sentía la pérdida. No sentía vacío ni arrepentimiento. En cambio, experimentó una sensación de libertad, como si hubiera soltado un peso que lo había estado agobiando durante años. De repente, entendió que, al dar, había recibido mucho más que todo lo que había dado. Había recibido paz, había recibido amor, había recibido el entendimiento de que todo lo que tenía, de alguna manera, ya le había sido dado. Efraín lo observó desde lejos, con una sonrisa cálida en su rostro. No necesitaba decir nada. Hugo ya había aprendido lo más importante. La entrega no era un acto de debilidad, sino de fortaleza, de comprender que, al soltar, se creaba espacio para algo más grande. Y lo que Hugo había encontrado era el verdadero poder, el poder de la entrega desinteresada, el poder de la paz interna que solo puede ser alcanzado cuando uno se despoja de todo lo que no es esencial. Al regresar a su hogar esa noche, Hugo se sintió completo. El peso que había llevado durante tantos años había desaparecido. Ya no había lucha interna. Ya no había más dudas. Sabía que había alcanzado lo que había venido a buscar: la verdadera paz, no a través de la posesión, sino a través de la entrega. Capítulo 9. La sabiduría del silencio. Pasaron los días y Hugo, ahora transformado en un hombre que caminaba con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, se dio cuenta de que algo fundamental le había sido revelado: la verdadera paz no solo se encuentra en la acción, en el dar o en la reflexión. Había algo más profundo aún, algo que estaba más allá de las palabras, de las enseñanzas y de los actos. Era el silencio. En su vida anterior, el ruido había sido su compañía constante. Las conversaciones, los negocios, el bullicio de la ciudad, la preocupación constante por lo que se debía hacer y decir, todo formaba parte del escenario cotidiano de su existencia. Pero ahora, Hugo sentía una atracción hacia algo diferente, algo que nunca antes había considerado: la quietud del silencio. Fue una tarde cuando, después de varios días de meditación y contemplación, Hugo decidió ir a una cueva cercana, un lugar apartado de la vida y de las distracciones. No sabía por qué sentía la necesidad de hacerlo, pero algo en su alma le decía que debía ir. La cueva estaba en lo alto de una montaña, un lugar al que solo se podía llegar tras una caminata ardua, rodeado por la quietud absoluta de la naturaleza. El viento era fresco, y el sol, a lo lejos, comenzaba a ocultarse tras las montañas. A medida que subía por el sendero rocoso, Hugo sentía que el mundo a su alrededor se iba desvaneciendo, no porque desapareciera, sino porque él ya no estaba buscando nada en él. Ya no había un objetivo, un deseo o un anhelo. Solo había un ser humano caminando en comunión con el paisaje, sin prisa ni preocupación. Al llegar a la cueva, Hugo se sentó en el suelo frío, en la oscuridad que empezaba a invadir el lugar. En ese espacio, donde el tiempo parecía detenerse, Hugo experimentó por primera vez un silencio total. No solo el silencio físico, sino el silencio de la mente. Por fin, había logrado silenciar las voces internas que siempre lo habían acompañado, esas que lo instaban a hacer, a pensar, a actuar. En la cueva, solo existía el presente, solo existía la respiración que llenaba su pecho, el latido de su corazón. Las horas pasaron y, a medida que el tiempo se deslizaba sin prisas, Hugo se dio cuenta de algo esencial: en el silencio estaba la verdadera sabiduría. Había aprendido que, a menudo, el ruido externo y los pensamientos internos son barreras que nos impiden conectar con lo más profundo de nosotros mismos. En el silencio, el alma tiene espacio para expandirse, para descubrir su propia verdad sin interferencias. De repente,
Una figura apareció en la entrada de la cueva, una figura que Hugo reconoció de inmediato. Era Efraín. Sin decir palabra alguna, se acercó a Hugo y se sentó a su lado. No había necesidad de hablar. El simple hecho de estar juntos en silencio era suficiente. Y en ese silencio compartido, Hugo sintió que no necesitaba explicaciones ni enseñanzas. Había algo en el ambiente, algo en la conexión entre ellos, que lo decía todo. Finalmente, fue Efraín quien rompió el silencio, pero sus palabras fueron pocas y precisas, como siempre lo eran. El silencio, dijo con suavidad, es el lenguaje del alma. Solo en el silencio profundo se encuentra la verdadera sabiduría. Las palabras son necesarias, pero solo son un medio para llegar a algo más grande. En la quietud, todo lo que has aprendido hasta ahora cobra sentido, porque es allí donde dejas ir todo lo que ya no sirve, donde puedes escuchar lo que realmente importa. Hugo lo miró, entendiendo finalmente lo que su maestro le había querido decir desde el principio. En su vida anterior, siempre había buscado respuestas externas, consejos de otras personas, afirmaciones y teorías. Pero nunca se había detenido a escuchar su propia voz interior, esa voz que solo puede oírse en la serenidad del silencio. Pero, ¿cómo encontrar ese silencio en un mundo tan ruidoso? Preguntó Hugo, con una inquietud que aún lo rondaba. Efraín sonrió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. El silencio no está en el exterior, Hugo. Está dentro de ti. El mundo siempre será ruidoso, siempre habrá distracciones, pero lo que importa es tu capacidad para apartarte de ellas cuando lo necesites. El silencio no es la ausencia de ruido, es la capacidad de encontrar la paz en medio del caos. Hugo asintió, sintiendo una calma profunda en su ser. De alguna manera, había comprendido que el silencio no era un refugio para escapar del mundo, sino un estado del alma al que uno puede llegar en cualquier momento, independientemente de las circunstancias externas. Era un lugar dentro de sí mismo donde todo estaba en orden, donde el alma podía descansar. Efraín se levantó y, antes de irse, dejó una última enseñanza, como un susurro en el viento. Recuerda, Hugo, que el silencio no es solo la ausencia de sonido. Es la presencia de la verdad. No la busques en palabras o conceptos, sino en la quietud de tu corazón. Ahí es donde reside la sabiduría más profunda. Hugo se quedó en la cueva, en la oscuridad, rodeado por el silencio. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas afuera. Sabía que todo lo que necesitaba estaba dentro de él, esperando a ser descubierto en la quietud, en la paz que solo el silencio puede ofrecer. Por primera vez, Hugo se sintió completo. No porque hubiera alcanzado algo externo, sino porque había encontrado lo más valioso de todo, la capacidad de escuchar su propio ser, en el lugar más profundo de su alma, en el silencio que lo conecta con el universo entero. La noche continuó su curso, y el tiempo, aunque ya no importaba, pasó de manera serena. El mundo seguía girando, pero Hugo sabía que, independientemente de lo que ocurriera fuera de él, siempre podría regresar al refugio del silencio, donde todo tiene sentido, donde la paz es eterna. Capítulo 10. La armonía del todo. Los días transcurrieron con una serenidad que Hugo había aprendido a abrazar, pero algo en su alma seguía pidiendo más. No era un vacío, sino una expansión. El silencio lo había llevado a un punto de equilibrio, pero había una sensación de incompletitud, como si todo lo aprendido hasta ahora fuera solo una preparación para algo más grande. Un día, mientras caminaba por el bosque, Hugo fue consciente de la quietud que lo rodeaba, pero también de una fuerza invisible que se tejía entre los árboles, el viento y el cielo. Era como si todo en el universo estuviera profundamente conectado, como si cada ser, cada movimiento, estuviera en perfecta armonía. Algo lo impulsó a detenerse, a mirar más allá de lo obvio, a escuchar con todos sus sentidos. Recordó una conversación que había tenido con Efraín días antes, en la que el viejo maestro le había hablado sobre la interconexión de todas las cosas. Le había dicho que, al aprender a escuchar en silencio, uno podía percatarse de una verdad mucho más profunda, la verdad de que todo en el universo está unido, que no hay separación real entre lo que somos y lo que nos rodea. Pero ahora, Hugo comenzaba a experimentar esa verdad de una manera visceral. El viento susurraba a través de las hojas de los árboles, el sol jugaba con las sombras en el suelo, y cada pequeño insecto parecía tener su papel dentro de un gran ciclo de vida. Hugo cerró los ojos y permitió que la energía que emanaba de todo eso lo envolviera. Sintió que él mismo era parte de este vasto conjunto, que su vida no era una historia aislada,
sino una canción que se sumaba a una sinfonía cósmica. Era una sensación tan profunda y tan plena que no pudo evitar sonreír, como si hubiera tocado, por un breve instante, la esencia misma de la vida. Efraín apareció ante él, en medio de la tranquilidad del bosque, con su rostro sereno, como siempre. Hugo no necesitaba decir nada. Los dos caminaban juntos, en silencio, sintiendo lo mismo, sintiendo que no había separación entre ellos, entre sus pensamientos, entre sus corazones. Era una comunión de almas, una danza en la que cada paso se hacía eco del otro, y todo parecía encajar perfectamente. Después de un largo rato, Efraín rompió el silencio, como si fuera una melodía suave que debía llegar en el momento exacto. Hugo, dijo con voz tranquila, la paz no es solo un estado del ser. La paz es también el reconocimiento de la armonía del todo. La vida, como el universo, es una sinfonía. Y en esa sinfonía, todo tiene un lugar. Cada ser, cada acción, cada pensamiento, forma parte de algo mucho más grande que lo que podemos comprender con nuestras mentes. Cuando uno se reconoce como parte de ese todo, experimenta la verdadera libertad. Hugo lo miró fijamente, como si estuviera tratando de comprender por completo esas palabras. Efraín continuó caminando, y Hugo lo siguió, sabiendo que en su corazón ya sentía que lo que el maestro decía era la verdad. En ese momento, no había dudas. Estaba sintiendo lo que él le explicaba, que cada paso que daba en la vida era parte de un vasto movimiento, que su existencia era solo una expresión de una realidad mucho mayor, de una danza universal de la que todos formaban parte. Poco después, llegaron a un claro en el bosque, donde el sol brillaba intensamente. En ese espacio abierto, rodeado por árboles que parecían alcanzar el cielo, Efraín se detuvo y miró a Hugo con una mirada profunda. La armonía del todo, continuó, no es algo que se pueda entender con la mente. Es algo que se vive. Es cuando uno deja de intentar imponer su voluntad sobre la vida y comienza a fluir con ella, cuando se da cuenta de que cada cosa que ocurre tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos. No hay azar. No hay caos. Solo hay un orden que está más allá de nuestra comprensión. Hugo escuchaba atentamente, sabiendo que estas palabras estaban transformando algo dentro de él. Había llegado a un punto en su camino donde ya no buscaba respuestas, sino experiencias. Ya no quería teorías ni filosofías, quería vivir la verdad de lo que Efraín le estaba diciendo. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y cerró los ojos. Sabía que estaba a punto de experimentar algo más profundo. Se permitió entregarse a la sensación de pertenecer al todo. Era como si, al permitir que su mente se aquietara, pudiera percibir un flujo continuo de energía, un movimiento armonioso que unía todo en el universo, la tierra, el viento, los árboles, los animales, las estrellas, los hombres, y, por supuesto, él mismo. En ese momento, Hugo no era un hombre aislado, no era un ser separado de todo lo que lo rodeaba. Era la respiración del viento, era la luz del sol filtrándose entre las hojas, era la corriente de un río que pasaba cerca. Era una manifestación del gran todo, y todo lo demás también lo era. No había distinción entre lo que él pensaba que era y lo que percibía afuera. Todo se unía, todo formaba parte de una única y eterna danza. La paz, comprendió finalmente, no era algo que se alcanzaba en un momento específico, sino algo que se experimentaba cuando uno se alineaba con esa sinfonía universal. Cuando abrió los ojos, el sol estaba aún brillando, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no veía las cosas de la misma manera. El mundo no era solo un lugar físico, sino una vibración, un pulso, un ritmo que debía ser escuchado y vivido, no analizado. Era un lugar donde todo tenía un lugar, y su lugar también lo tenía. La paz, la verdadera paz, era simplemente fluir con ese ritmo, aceptar sin luchar, ser parte de la danza sin intentar controlarla. Efraín, que había observado en silencio todo el proceso, sonrió con una sonrisa llena de sabiduría. Hugo sabía que, aunque no necesitaba palabras para comprender lo que acababa de experimentar, el maestro había estado guiando su alma hacia este entendimiento. «Lo has comprendido, Hugo», dijo Efraín, mientras se levantaba y le tendía la mano para ayudarlo a ponerse de pie. La verdadera paz es la paz con el todo. Cuando uno se reconoce como parte de todo, deja de luchar, deja de resistir, y se convierte en un instrumento de esa sinfonía cósmica. Y, al hacerlo, se convierte en un ser armonioso, en paz consigo mismo y con el universo. Hugo sonrió, una sonrisa tranquila,
una sonrisa que surgía de la comprensión profunda de su lugar en el mundo. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más palabras. Sabía que había llegado a casa. Capítulo 11. La verdad del ser. Los días siguieron su curso, y Hugo comenzó a notar que cada vez era más difícil despegarse de la serenidad que sentía. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto más claro, más luminoso, mientras que su alma se hallaba en un estado de pureza, como si las huellas de sus viejas preocupaciones se desvanecieran lentamente. Había alcanzado un tipo de comprensión que desbordaba la lógica y las palabras, algo que solo podía experimentarse y no explicarse. Un atardecer, mientras se encontraba meditando junto a un riachuelo que serpenteaba entre las colinas, se acercó Efraín, como si hubiera sabido que este era el momento en que las preguntas más profundas comenzaban a surgir en el corazón de su discípulo. Hugo estaba en silencio, observando el agua que corría con calma, cada gota reflejando la luz dorada del sol poniente, como si el mismo río tuviera conciencia de su pureza. ¿Por qué todo parece tan claro ahora, maestro?, preguntó Hugo sin volverse hacia él, como si las palabras surgieran del interior de su ser, casi por necesidad. Efraín se sentó a su lado, en completo silencio, permitiendo que la pregunta flotara en el aire por un momento. El suave murmullo del agua continuaba, como un susurro eterno, mientras el cielo se teñía de un rojo profundo, reflejando la belleza de ese instante suspendido en el tiempo. La claridad que ves, respondió Efraín con calma, no proviene de los ojos que miran el mundo, sino de los ojos interiores, de una mente que ha aprendido a callar. La verdad que buscas no está fuera de ti, ni en los objetos que ves o las experiencias que vives. La verdad está en el ser mismo, en lo profundo de ti, en lo que eres más allá de las formas que tomas en este mundo. Solo cuando el ruido del ego se disuelve, cuando te permites ser sin querer ser algo, puedes ver con claridad. Hugo escuchaba en silencio, sintiendo que las palabras de su maestro calaban más hondo de lo que podía imaginar. Era como si algo dentro de él estuviera comenzando a despertar, a recordar algo que siempre había estado allí, pero que había quedado enterrado bajo capas de pensamientos y emociones que ya no le pertenecían. Maestro, pero, ¿cómo puedo saber qué es lo que soy realmente?, preguntó, sin poder evitar la inquietud que se levantaba en su pecho. Efraín sonrió suavemente, como si la respuesta ya estuviera escrita en el mismo aire. No había urgencia en su voz, ni en su mirada. Solo una calma profunda que llenaba el espacio entre ellos. La verdadera naturaleza de tu ser no es algo que se pueda descubrir con la mente, Hugo. El ser no es un concepto, no es una idea. El ser es lo que permanece cuando dejas de aferrarte a todo lo que piensas que eres. No eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus experiencias. Eres la conciencia misma que observa todo eso, el testigo silencioso que presencia la danza de la vida. Y para llegar a ello, debes permitirte ser sin definición, sin expectativas. Al hacerlo, te disolverás en el todo, y verás que todo lo que necesitas saber está dentro de ti. Hugo se quedó en silencio, sintiendo que cada palabra de su maestro era una clave para abrir una puerta dentro de su propio ser. Estaba claro que aún había más por comprender, más por experimentar, pero ya no sentía miedo. La incertidumbre ya no lo asustaba. En cambio, se convirtió en una aliada, una invitación a entrar más profundo en la verdad de sí mismo. El sonido del agua, el susurro de las hojas moviéndose con el viento, el canto lejano de un ave, todo se mezclaba en un único latido, como si el universo mismo respirara con él. Se sentía en paz, más allá de las palabras, más allá del entendimiento. Solo el ser estaba allí, y ese ser era todo lo que necesitaba. Entonces, ¿debo dejar de buscar?, preguntó Hugo, más para sí mismo que para Efraín. No busques, Hugo, respondió el maestro suavemente. La búsqueda surge del deseo de ser algo diferente a lo que ya eres. Cuando dejas de buscar, cuando dejas de querer algo más, simplemente eres. Y cuando eres, todo lo que hay en ti y a tu alrededor se revela tal como es. La verdad no es un destino, es un estado, es una vibración que se encuentra en el aquí y el ahora, en el instante presente. Efraín se levantó lentamente, como si todo en su cuerpo estuviera en perfecta sintonía con el ritmo del universo. Hugo lo miró y, por un momento, vio en él la encarnación misma de lo que acababa de aprender. No era un hombre sabio, no era un gurú que ofrecía respuestas. Era un ser que simplemente estaba, que respiraba y era parte de todo lo que lo rodeaba. No hay un lugar al que llegar, continuó Efraín.
No hay una meta que alcanzar. La vida misma es la verdad, y cada momento es una revelación. Déjate llevar por la corriente de la vida, no como un espectador, sino como un participante consciente, y verás que todo se revela de manera natural. Hugo asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de las palabras de su maestro. Ya no sentía la necesidad de cuestionar. Ya no sentía la urgencia de encontrar respuestas. Algo había cambiado dentro de él. Había llegado a un lugar donde la mente ya no dominaba, donde el ser podía simplemente ser. El sol había caído por completo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Hugo y Efraín caminaron en silencio bajo el cielo estrellado, sabiendo que las palabras ya no eran necesarias. El camino continuaba, pero ya no era un camino de búsqueda, sino de presencia. La verdad del ser, comprendió Hugo en ese momento, no era algo que se pudiera descubrir, sino algo que se vivía, que se experimentaba al dejarse ser uno con todo lo que es. Y en esa verdad estaba la paz. La paz que solo puede llegar cuando uno se entrega completamente al misterio de la vida. Capítulo 12. La danza del todo. El tiempo avanzó y los días parecían haberse vuelto más ligeros para Hugo. Ya no sentía el peso de sus dudas, ni el anhelo constante por encontrar respuestas que pudieran llenar sus vacíos. Había aprendido a soltarse, a confiar en el flujo de la vida, y en ese rendirse, había comenzado a descubrir algo hermoso. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, esperando ser visto. Era temprano en la mañana cuando Efraín lo llamó para un nuevo ejercicio. Hugo despertó antes del amanecer, como era costumbre, y salió a caminar por el sendero que se abría entre los árboles. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro y, al igual que el día, su mente comenzaba a despejarse. No había prisa, ni necesidad de llegar a algún lado. La calma lo acompañaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba exactamente como debía ser. Efraín lo esperaba en un pequeño claro, rodeado de altos árboles que dejaban pasar los primeros rayos de sol. Allí, en ese lugar apartado, parecía que el mundo entero se aquietaba, como si la naturaleza misma hubiera hecho una pausa para recibir la luz del día. Hoy vamos a explorar algo diferente, Hugo, dijo Efraín con una sonrisa tranquila, sus ojos brillando con una sabiduría profunda, como si ya hubiera visto todo lo que había que ver en este mundo. Hugo lo miró atentamente, curioso, aunque sin la ansiedad que solía acompañar a las nuevas enseñanzas. Había aprendido a soltar el control, a ser receptivo sin intentar comprenderlo todo de inmediato. Vamos a movernos, pero no de la manera en que lo haces habitualmente. Hoy te invitaré a que te abandones por completo, a que te dejes llevar, sin pensar, sin forzar. Este es un ejercicio de rendición total. Efraín se puso de pie y extendió su brazo, señalando el espacio abierto a su alrededor. Quiero que te permitas sentir el movimiento que nace de tu ser, no de tu mente. La mente piensa, organiza y dirige. Pero el cuerpo, el alma, se mueve de una manera que no puede ser dirigida. Déjate ir, Hugo. Déjate ser parte de esta danza. Siente la energía que circula a través de ti y en ti. Hugo no dijo nada, pero algo en su interior se despertó al escuchar esas palabras. Era como si Efraín estuviera hablando a una parte profunda de él, algo que no había entendido completamente, pero que ahora comenzaba a resonar en su ser. Sin pensarlo más, cerró los ojos y dejó que su cuerpo comenzara a moverse suavemente. Un paso, luego otro, sin apresurarse, solo siguiendo el ritmo natural de su respiración. Pronto, el suave balanceo de su cuerpo se convirtió en una danza fluida, no guiada por la mente, sino por algo mucho más primordial, su propia esencia. Al principio, se sintió extraño, como si el control se le escapara. Cada movimiento parecía surgir del suelo, del aire, de todo lo que lo rodeaba, y él solo era un canal a través del cual esa energía fluía. No había forma, ni patrón. Solo un dejarse llevar. Se sintió como el agua que fluye sin esfuerzo, como el viento que se desplaza libremente, como si se estuviera disolviendo en la naturaleza misma. Mientras danzaba, Hugo dejó que sus pensamientos se desvanecieran, permitiendo que cada movimiento fuera una expresión de algo más allá de la mente. Era una sensación que no podía poner en palabras, solo podía sentir. Un todo y una nada, una unidad perfecta entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Efraín lo observaba en silencio, con una calma profunda en su rostro. No había juicio en sus ojos, solo una aceptación serena. Hugo sentía que, al moverse,
se convertía en parte de algo más grande. En ese momento, dejó de ser solo Hugo, el hombre con su historia, sus deseos, sus miedos. Se sintió uno con todo, con el cielo, con la tierra, con el viento, con los árboles que lo rodeaban. Todo estaba conectado, y su cuerpo era simplemente un vehículo para experimentar esa conexión. La danza no era solo un movimiento físico. Era un acto de rendición, de aceptación total de lo que es. Cada paso era un soltar, una liberación del control que tanto había buscado en su vida. Al principio, la danza era errática, casi torpe, pero pronto Hugo se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto. No había ninguna meta en esa danza. Solo había el fluir, el movimiento, el ser. Finalmente, después de un largo rato, Efraín se acercó y colocó una mano en el hombro de Hugo, quien se detuvo, agotado pero lleno de una energía que nunca antes había experimentado. ¿Lo sientes?, preguntó Efraín, su voz suave pero llena de una profunda satisfacción. Hugo asintió lentamente, su respiración agitada pero tranquila al mismo tiempo. Sabía que algo había cambiado en él. Algo que no se podía medir, ni describir con palabras, pero que estaba allí, en su ser más profundo. He dejado de pensar, dijo Hugo, como si esas palabras fueran la conclusión de todo lo que había experimentado. Exactamente, respondió Efraín con una sonrisa. El pensamiento es una barrera que te separa de la verdad. Al dejar de pensar, te unes al todo. Te conviertes en parte de esta danza universal. La vida misma es una danza, y todos somos sus bailarines. No necesitas saber hacia dónde va el próximo paso. Solo necesitas darlo, sin miedo, sin expectativas. Hugo se sentó en el suelo, agotado, pero con una paz que nunca había conocido. El mundo a su alrededor parecía brillar con una nueva luz, y se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar más respuestas, ni perfección. Ya no era un individuo separado del resto del universo. Era el universo mismo, experimentándose a través de su cuerpo, a través de su ser. Efraín se sentó a su lado, en completo silencio, como si esperara que Hugo procesara todo lo que había sucedido. No había necesidad de palabras, ni de explicaciones. Todo lo que Hugo necesitaba saber ya estaba dentro de él. Solo debía recordar que el fluir era el camino, que la danza era la verdad. La tarde comenzó a caer, y el cielo se tiñó de tonos rosados y dorados. Hugo cerró los ojos, sintiendo como el día se desvanecía y la noche comenzaba a envolver el mundo. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no estaba en entender, sino en ser. Ser uno con todo, ser la danza misma, sin buscar más, sin querer más. Y en esa aceptación, encontró finalmente la paz. Capítulo 13. El eco del silencio. Las semanas pasaron como una suave corriente de agua que fluye tranquila, pero en el fondo de su ser, Hugo sentía como el río de su vida se estaba transformando. Los días que pasaba con Efraín le permitían entrar en contacto con aspectos de sí mismo que antes se le escapaban, y aunque las palabras del maestro seguían resonando en su mente, era el silencio lo que verdaderamente comenzaba a hablarle. Hugo había aprendido a valorar la quietud, la profunda serenidad que surgía cuando la mente se silenciaba por completo. En ese silencio, las respuestas se encontraban por sí solas. Era un atardecer tranquilo cuando Efraín, con su usual tono calmado, lo llamó nuevamente para que lo acompañara a un lugar especial. Hugo no preguntó nada, ya había aprendido a confiar en su maestro sin necesidad de explicación. Siguió sus pasos en silencio mientras el sol comenzaba a despedirse del cielo, tiñéndolo de tonos naranjas y violetas. La quietud del paisaje parecía reflejar la calma que habitaba en su corazón. El camino los llevó hasta un pequeño claro, rodeado de árboles antiguos que se alzaban como guardianes, ofreciendo una sombra protectora. En el centro de ese claro había una roca plana, casi como un altar natural, y Efraín se detuvo allí, señalando el espacio con un gesto. Hoy vamos a practicar algo muy importante, dijo Efraín, su voz resonando suavemente en el aire, como si las palabras mismas fueran parte del misterio que rodeaba ese lugar. Vamos a explorar el poder del silencio. Hugo lo miró, sintiendo una ligera curiosidad. Ya había experimentado la quietud en sus momentos de meditación, pero había algo distinto en las palabras de su maestro, algo que le hacía entender que había una profundidad aún mayor en ese concepto. El silencio no es solo la ausencia de sonido, continuó Efraín. Es un espacio donde todo lo que no se dice puede ser escuchado.
Es la vibración profunda de la vida que no necesita palabras para expresarse. Es el eco del universo. Hugo asintió, aunque la idea de escuchar un eco del universo le parecía algo incomprensible. Sin embargo, sabía que la clave no estaba en entender las palabras, sino en permitir que éstas lo condujeran hacia una experiencia directa. Siéntate aquí, dijo Efraín, señalando la roca plana. Cierra los ojos y escucha el silencio. No busques nada. Solo sé testigo de lo que surge en ese vacío. Hugo obedeció, y se sentó sobre la roca, cerrando los ojos con suavidad. El aire estaba fresco, y podía sentir cómo su respiración se volvía más profunda y lenta. La quietud del lugar le invadió, pero esta vez algo era diferente. No era solo la calma de la naturaleza, era como si el silencio fuera un ente vivo que lo rodeaba, que lo acogía. Las preocupaciones que antes habían sido como un murmullo constante en su mente se fueron desvaneciendo, y por primera vez en mucho tiempo, Hugo se sintió completamente en paz. El tiempo pasó sin que Hugo lo notara. No había prisa, no había necesidad de llegar a algún lugar, solo había el presente, y en ese presente, el silencio era el protagonista. Hugo empezó a darse cuenta de que, a medida que se sumergía en ese espacio vacío de palabras, su mente comenzaba a calmarse. Ya no pensaba en lo que había hecho o en lo que debía hacer. El futuro y el pasado se disolvían, y solo quedaba el aquí y ahora. Efraín se acercó lentamente, sin hacer ruido, y se sentó junto a él, sin interrumpir la paz que lo rodeaba. Pasaron varios minutos, quizás horas, en ese estado de completa calma. Hugo ya no se sentía como un individuo separado. Ya no sentía que debía buscar algo fuera de sí mismo para sentirse completo. El eco del universo, como lo había llamado Efraín, ya no era algo que debía buscarse. Estaba allí, dentro de él, esperando ser escuchado. El maestro rompió el silencio con una sola palabra, como una suave campanada que marca el final de un profundo suspiro. Escucha. Hugo abrió los ojos lentamente, pero no era un abrir como antes. No buscaba nada, solo se permitió sentir el mundo tal como era. Y, por primera vez, escuchó el silencio de una manera diferente. Ya no era solo ausencia de ruido, era un vacío lleno de potencial. Cada respiración, cada latido de su corazón parecía resonar en el espacio vacío, como una melodía invisible que se tejía entre él y el universo. El silencio es el lenguaje del alma, dijo Efraín, como si hubiera estado esperando ese preciso momento para compartirlo. Cuando logras escuchar en el silencio, te conectas con la verdad que no puede ser expresada con palabras. Todo lo que hay, todo lo que eres, está en ese espacio. El ego, las preocupaciones, todo eso se desvanece. Solo queda el ser puro. Hugo cerró los ojos nuevamente, sintiendo las palabras penetrar profundamente en su ser. La experiencia no era algo que pudiera describir con claridad, pero sabía que algo fundamental había cambiado en él. El vacío ya no le daba miedo. En lugar de sentirse perdido, sentía que había encontrado algo mucho más grande. En el silencio, se había encontrado a sí mismo. Es en el vacío donde nacen todas las posibilidades, continuó Efraín, mirando el horizonte con la mirada de quien ya ha visto todo lo que hay que ver. No temas al silencio. El silencio es donde todo comienza y donde todo termina. Cuando aprendas a escuchar en él, sabrás que todo lo que buscas está allí, esperando ser descubierto. Hugo permaneció en silencio por un largo rato. Las palabras de su maestro se quedaron flotando en su mente, pero lo que más lo impactaba era la sensación de estar completo, de estar conectado con algo más grande que él mismo. Ya no necesitaba buscar respuestas. Todo estaba en el silencio, en ese eco profundo que resonaba en lo más íntimo de su ser. La noche comenzó a caer, y Efraín se levantó con suavidad. Hugo lo siguió en silencio, sintiendo como la quietud de la noche envolvía al mundo. Al caminar de regreso, el eco del silencio aún estaba presente en su mente, y supo que ya no sería el mismo. Había escuchado algo profundo, algo que solo se podía entender desde el ser, no desde la mente. El silencio había hablado, y Hugo había escuchado. Capítulo 14. El vuelo de la esperanza. Al día siguiente, Hugo despertó con una sensación extraña, como si una nueva capa de su ser se hubiera desvelado. Todo parecía diferente, pero, al mismo tiempo, todo seguía igual. La vida continuaba su marcha con la misma quietud que había caracterizado los últimos días, pero dentro de él había un cambio sutil,
una transformación que no podía explicar con palabras. El eco del silencio que había experimentado la noche anterior seguía resonando en su mente, como un recordatorio de que había algo mucho más grande que el mundo físico que lo rodeaba. Efraín, como siempre, era la figura que lo guiaba en esta travesía interna. No necesitaba hablar mucho, sus gestos, su presencia, la calma que emanaba de él, lo decían todo. Hugo lo observaba con una admiración profunda, pero al mismo tiempo sentía una creciente necesidad de comprender, de ser parte de algo más grande. La paz que encontraba en su compañía era inquebrantable, y en su ser se desvanecían las preguntas que antes lo inquietaban. Aquel día, mientras caminaban por el sendero cubierto de hojas doradas del bosque, Efraín rompió el silencio con una pregunta que, en su simplicidad, parecía cargar con una sabiduría inabarcable. ¿Sabes lo que es el vuelo de la esperanza, Hugo? Hugo lo miró, desconcertado. No sabía si la pregunta era una invitación a la reflexión o si era una prueba más para ver qué tan lejos había llegado en su comprensión de la vida. A lo largo de su tiempo con Efraín, había aprendido que las preguntas del maestro rara vez requerían una respuesta inmediata. Lo más importante era escuchar, estar presente en el momento y dejar que las respuestas emergieran por sí solas. No lo sé, respondió sinceramente. ¿Qué es el vuelo de la esperanza? Efraín sonrió con una ligera expresión de comprensión, como si hubiera anticipado esa respuesta. Luego, señaló hacia el cielo, donde un grupo de aves volaba alto, moviéndose con libertad y gracia, como si no tuvieran límites. El vuelo de la esperanza, dijo Efraín, su voz suave pero cargada de una profundidad misteriosa, es como ese vuelo de las aves. No tiene un destino fijo, ni un rumbo que deba seguir. Vuela porque sabe que en el aire se encuentra la libertad. La esperanza no es algo que se persigue, Hugo. Es algo que se experimenta, algo que se siente en cada momento de nuestra existencia. La esperanza no está en el futuro, está en el presente. Hugo miró las aves, siguiendo sus movimientos con la vista. El viento las impulsaba suavemente, y ellas se dejaban llevar, sin temor, sin reservas. Había algo profundamente liberador en su vuelo. De alguna manera, el maestro estaba hablándole de la misma manera que esas aves se entregaban al viento. La esperanza, pensó, no era un objeto tangible que pudiera alcanzarse o poseerse. Era más bien un estado del ser, un movimiento del alma que fluía sin esfuerzo. ¿Cómo podemos vivir en ese vuelo?, preguntó Hugo, como si las palabras salieran de su boca antes de que su mente pudiera comprender completamente su significado. Efraín lo miró fijamente, y sus ojos parecían buscar algo en el interior de Hugo, como si quisiera ver hasta dónde había llegado su comprensión. La vida es un continuo vuelo, Hugo, dijo con suavidad. Pero el vuelo solo es posible si sabemos liberarnos de nuestras cadenas internas. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no sirve, cuando dejamos ir el miedo, el rencor, la necesidad de control, entonces comenzamos a volar como las aves. La esperanza, como ese vuelo, no depende de las circunstancias externas. Depende de nuestra capacidad para entregarnos al presente, para confiar en el flujo de la vida, sin resistencias. Hugo se quedó en silencio, sintiendo cómo esas palabras penetraban profundamente en su ser. Había experimentado momentos de esperanza en su vida, pero nunca había comprendido su verdadera esencia. Siempre había asociado la esperanza con el futuro, con algo que debía lograrse, alcanzarse, pero ahora entendía que la esperanza no era algo que debía alcanzarse, sino algo que debía vivirse en cada respiro, en cada momento de libertad. El maestro continuó caminando a su lado, como si no hubiera necesidad de más palabras. El sol se deslizaba suavemente entre las ramas de los árboles, y los rayos dorados iluminaban el sendero por el que caminaban. Hugo sentía que el bosque entero, con su calma y su belleza, le estaba mostrando la lección que no podía ser enseñada solo con palabras. La vida era ese vuelo, ese movimiento constante que surgía del corazón, impulsado por la confianza en el misterio que habitaba en cada rincón del universo. Mientras continuaban caminando, Hugo pensaba en lo que había dicho Efraín. ¿Cómo podía empezar a vivir de esa manera? ¿Cómo podría liberarse de las preocupaciones, del miedo al futuro, de las dudas que siempre lo habían acompañado? La respuesta no llegaba de inmediato, pero lo que sí sentía era un profundo anhelo de seguir este camino, de entregarse a la vida tal como las aves se entregaban al viento. El día avanzaba, pero dentro de Hugo había una calma nueva, una sensación de que, a pesar de todo lo que no comprendía, algo importante se estaba desplegando dentro de él.
El vuelo de la esperanza no era algo que él pudiera forzar, pero sí algo que podía permitir que surgiera. Era cuestión de dejar ir el control, de confiar en el presente, y de ser como esas aves que, sin saber a dónde iban, volaban con libertad y gracia. El atardecer llegó, y con él, una sensación de paz que envolvía todo a su alrededor. Hugo se detuvo por un momento, mirando el cielo que ahora estaba teñido de colores cálidos, y comprendió, con una claridad casi inmediata, que el vuelo de la esperanza no era solo un concepto filosófico. Era una forma de vida, una manera de ser en el mundo, en la que el corazón se abre al misterio sin necesidad de tener todas las respuestas. Y mientras el día se desvanecía en la quietud de la noche, Hugo sintió por primera vez el ligero viento en su rostro, como si las aves estuvieran volando dentro de él. Capítulo 15. El despertar del corazón. La mañana siguiente llegó de manera silenciosa, sin prisa, como si el universo mismo quisiera otorgar a Hugo el tiempo necesario para asimilar todo lo que había aprendido en su viaje interior. El cielo estaba claro, pero el aire fresco de la mañana le daba un toque especial a la luz dorada que comenzaba a colarse entre las ramas de los árboles. Hugo caminaba en silencio, acompañado por Efraín, quien no parecía tener prisa por llegar a ningún lugar. Su paso era firme, pero tranquilo, como si cada movimiento estuviera medido por una paz interna que transmitía en su simple presencia. A medida que avanzaban, Hugo se dio cuenta de que las palabras de Efraín, aunque profundas y llenas de sabiduría, no eran simplemente conceptos a entender. Eran algo mucho más grande. Eran invitaciones a una transformación, a un cambio interno tan profundo que ni siquiera él podía comprender totalmente. Ya no era solo un viaje de aprendizaje, sino un viaje hacia el corazón, hacia el centro mismo de lo que significaba vivir. La metáfora del vuelo, la imagen de las aves entregadas al viento, seguía resonando en su mente. Pero había algo más, algo que se encontraba más allá de las palabras, algo que necesitaba experimentar en su propio ser. Efraín lo miró y, como si pudiera leer sus pensamientos, comenzó a hablar, pero de una manera diferente, más suave, como si estuviera compartiendo un secreto. Hugo, el corazón tiene un poder profundo que a menudo pasa desapercibido. Es la fuente de nuestra energía más pura, y cuando está alineado con lo que realmente somos, todo en nuestra vida comienza a fluir de manera armoniosa. Pero para llegar a ese punto, es necesario despertar al corazón, permitir que se abra de manera plena. Solo así podemos vivir la verdad que nos pertenece. Las palabras del maestro parecían tocar algo dentro de Hugo, una parte de él que había estado dormida, que nunca había tenido la oportunidad de despertar. ¿Qué quería decir Efraín con despertar al corazón? ¿Qué significaba abrir el corazón plenamente? Las respuestas no llegaban, pero una sensación extraña de intuición lo invadió. Era como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran comenzando a encajar lentamente. Caminaban a través de un claro en el bosque cuando Efraín se detuvo. Hugo lo miró, pero no dijo nada. Sabía que el maestro esperaba a que fuera él quien tomara la iniciativa, quien hiciera la pregunta que necesitaba hacer. Finalmente, Hugo se atrevió a hablar. ¿Cómo podemos despertar al corazón, Efraín? ¿Cómo podemos llegar a vivir esa verdad? El maestro permaneció en silencio durante un largo momento, observando el entorno que los rodeaba. El sol estaba en su punto más alto, las aves cantaban suavemente, y el aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Todo parecía estar en perfecta armonía. Efraín cerró los ojos por un instante, y luego, con voz suave y llena de significado, respondió. El corazón se despierta cuando dejamos de vivir a través de la mente, cuando dejamos de aferrarnos a las ideas predefinidas y nos entregamos a la experiencia directa de la vida. El corazón se despierta cuando no tememos sentir, cuando somos capaces de abrazar la belleza y el dolor, la alegría y la tristeza, sin rechazar nada de lo que somos. El corazón se abre cuando dejamos de controlar todo y nos permitimos ser vulnerables, cuando nos entregamos sin reservas a lo que la vida nos ofrece en cada momento. Hugo se quedó en silencio, absorbido por las palabras de Efraín. Algo profundo se movió en su interior, como si un velo se hubiera levantado y comenzara a comprender lo que el maestro estaba transmitiendo. El despertar del corazón no era algo que pudiera forzarse, no era algo que se lograra con esfuerzo o con una fórmula. Era más bien un estado de ser, una forma de relacionarse con el mundo desde un lugar de apertura y sinceridad, sin las barreras que la mente había erigido. La realidad de la vida, pensó Hugo, no era algo que pudiera entender con la lógica. La vida era algo que debía ser experimentado plenamente,
con todo el cuerpo, el corazón y el alma. Cada momento tenía una belleza inherente, cada respiro era un regalo, y todo lo que necesitaba hacer era abrirse a ello. En ese preciso momento, Hugo sintió una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba. Los árboles, el viento, las aves, el sol, todo parecía formar parte de un mismo tejido, una red invisible de energía que lo unía a la vida en su totalidad. Su corazón latía de una manera diferente, como si estuviera resonando con la misma frecuencia que el universo entero. ¿Qué pasa si no sabemos cómo abrir el corazón?, preguntó Hugo, con una incertidumbre genuina, como si fuera una pregunta que surgiera de lo más profundo de su ser. Efraín sonrió, y su rostro reflejaba una serenidad que Hugo deseaba alcanzar. No se trata de saber cómo hacerlo. Se trata de ser consciente de los momentos en que el corazón se cierra, de los momentos en que nos apartamos del flujo natural de la vida. El despertar no es un acto que se hace, es una actitud que se cultiva. Y la actitud más importante es la de estar presente, plenamente presente, en cada momento, sin juicio, sin resistencia. El corazón se despierta cuando dejamos de temerle a la vida y comenzamos a confiar en ella. Hugo cerró los ojos y dejó que las palabras de Efraín penetraran en su ser. No sabía cuánto tiempo pasó en ese estado de calma, pero cuando los abrió, el mundo a su alrededor parecía haber cambiado. Todo estaba impregnado de una luz nueva, de una energía vibrante. La vida no era algo que simplemente sucedía, era algo que se vivía con cada fibra de su ser. Efraín, al ver que Hugo estaba inmerso en una profunda reflexión, continuó caminando, dejando que su discípulo siguiera su propio ritmo. En ese momento, Hugo comprendió que no necesitaba buscar más respuestas. No necesitaba llegar a un destino. Lo único que debía hacer era vivir plenamente, con el corazón abierto, permitiendo que todo lo que viniera se integrara a su vida, sin resistencias. El camino continuaba, pero ahora, para Hugo, ya no era un camino hacia un futuro incierto. Era un camino de apertura, un sendero de experiencias que lo llevarían, día tras día, a despertar al misterio que había estado esperando dentro de él. Queridos oyentes, si han llegado hasta aquí, es porque comparten con nosotros el deseo de descubrir y experimentar nuevas historias que toquen nuestro ser más profundo. Gracias por acompañarnos en este viaje literario lleno de reflexión, aprendizaje y crecimiento. Si este canal ha resonado con ustedes, les invitamos a suscribirse, compartir y apoyar nuestro trabajo. Cada clic, cada comentario y cada recomendación nos acerca más a seguir brindándoles contenido que inspire, transforme y enriquezca sus vidas.